La tierra que está en Chile. ¿Qué es usted? Yo soy de centro. El 53-58% de las personas encuestadas dicen ser del centro. Mucha gente se identifica con el centro y en particular los jóvenes. Muchos jóvenes están diciendo, no, yo soy de centro, no soy ni petrista ni uribista. ¿Dónde surgió ese cuento de la tercera vía y del centro? Anthony Giddens es un famosísimo filósofo inglés. Inventó la teoría de la tercera vía. Con este libro de renovación de la socialdemocracia en Europa, la caída de la Unión Soviética fue el respiro. Cae el muro de Berlín y Giddens, Fukuyama y muchos otros dijeron, al fin se acabó el socialismo a nivel mundial. Ya no hay socialismo. El libro que hizo famoso a Fukuyama, El fin de la historia, esa caída del muro de Berlín, convirtió a Fukuyama, a Giddens y a muchos otros teóricos de centro, de la tercera vía, en muy famosos. En Francia fue Macron. La consigna famosa de Macron fue Je ne suis pas de gauche et non plus de droite. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Les suena algo parecido a Colombia? No soy de izquierda ni de derecha. Y como dice el historiador y periodista Iván Gallo, no asumir posturas jamás no es prudencia, es cobardía. Y sobre eso se trata el centro, sobre la incapacidad de tomar una decisión. Pero a la hora de tomar partido, Fajardo y otros del autodenominado centro ya sabemos de qué lado de la historia se posicionan. Macron se puso a crear un espacio central para los decepcionados de ambos bloques. Es que en Francia, la cultura, el arte, el francés que se respete tiene el corazón a la izquierda. Y fue una consigna de Macron. Nous avons le cœur à gauche, mais la poche à droite. Tenemos el corazón a la izquierda, pero el bolsillo a la derecha. Y todo eso le permitió reunir una cantidad de gente que no hubiera logrado si se hubiera planteado, como decías tú, sinceramente, hombre, soy un tipo de derecha. Pero de las primeras cosas que hace es hablar con Corina Machado. Sí, claro. Yo no soy de derecha, no, pero Corina me cayó muy bien. Estamos hablando del bolsillo. Del bolsillo. Claro, petróleo. Y entre las cositas que ha hecho Macron, no ha terminado todavía, los chalecos amarillos, que de pronto oyeron hablar ustedes de los chalecos amarillos, movimiento popular, un poco la explosión colombiana que reprimió, pero salvajemente, el centro, en Francia. Fajardo empieza siempre relativamente punteando en las encuestas, al principio de cada proceso electoral. La pregunta es, además de esa falta de propuestas, también ¿por qué ocurre esto? Ya en un nivel más de opinión, porque somos un país que quiere creerse cuentos, esa es como mi teoría. Prefiere escuchar narrativas más convenientes al principio, ¿no? Porque es más conveniente hablar de unir, es más conveniente hablar de acuerdos que de propuestas que pueden de pronto incomodar a algunos sectores que están pues más arraigados en una posición. Pero al final esas propuestas convenientes al principio resultan siendo totalmente desconectadas de la realidad. Y eso lo ha entendido muy bien, por ejemplo, el uribismo, ese tipo de propuestas que pueden ser llamativas, y lo entendió desde 2013, cuando se separó del partido de la U,
para formar un nuevo partido de extrema derecha y disfrazarse semánticamente de centro y además democrático. La escogencia de este nombre, Centro Democrático, como forma de presentarse a la sociedad, no es banal. ¿Por qué no es banal? Porque nadie votaría en principio por un partido que se llame extrema derecha antidemocrática. Sí, la verdad no. Aunque sí, seguramente una parte de la población sí lo haría, porque se identifican con eso. Pero de todas maneras lo hacen también para acudir al engaño, ¿no? Para que mucha gente caiga en ese engaño. Sin embargo, si fuéramos más disciplinados o simplemente educados para detectar cuándo las formas corresponden a la realidad y cuándo no, pediríamos que se llame tal cual lo que es: un partido de extrema derecha totalitario, como bien lo señaló el presidente Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X en diciembre pasado, al relacionar ese engaño semántico con el nazismo. Entonces cito al presidente lo que escribió en X. Los nazis le pusieron socialista y obrero a su partido porque los partidos socialistas y verdaderamente obreros tenían la mayoría electoral en Alemania. Usando sus nombres, buscaban quitarles electorado y fuerza, pero para fines diferentes. Los nazis eran la última carta que tenía el gran capital alemán para contener la revolución socialista. Por eso, cuando se hicieron al poder, mataron a casi todos los socialistas y acabaron de manera armada con las organizaciones obreras. España es otro caso hermoso del centrismo. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Las políticas aplicadas en los primeros gobiernos del PSOE, me imagino que recuerdan a Felipe González, marxista, que termina siendo centrista y de ultraderecha hoy. Bueno, ya está a punto de morir. Menos mal. Los ministerios del PSOE al inicio fomentan la cooperación económica con Israel en pleno genocidio. Es decir, el PSOE en ese momento no le daba pena apoyar a Netanyahu. Estamos girando ahora otra vez. Esto no es la primera vez que sucede con el PSOE. El PSOE giró a la izquierda, no una, varias veces, siendo del centro. Esa es la ventaja del centro, que tú te puedes mover, como que engañas a la gente y no hay problema. Yo dije que yo no era del centro, que no era de derecha, que no, ahora soy izquierdista. Tiene un discurso favorable a Palestina ahora, después de que sus ministros dijeron que Israel tenía derecho a defenderse. Estuvo en la cumbre, inició, promovió, creó la cumbre progresista ahora hace 2 semanas, 3, en Barcelona, y aumentan el gasto militar en este año 50%. 15 de abril del 26, el gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con Estados Unidos y subraya que la seguridad tiene que ser colectiva. ¿Por qué Pedro Sánchez ahora otra vez es de izquierda? Porque faltan 15 meses para las elecciones. Y ser de derecha no da votos cuando yo he sido PSOE. También podríamos hablar de los falsos positivos, una de las violaciones a los derechos humanos más graves de la historia reciente de Colombia, pasando por supuesto por la parapolítica, que llevó alrededor de 60 congresistas, la mayoría del partido del gobierno de Uribe y sus aliados, quienes fueron investigados y condenados por alianzas con paramilitares que sirvieron para constreñir al electorado y ganar elecciones regionales y nacionales. Tampoco podemos olvidar las chuzadas, que terminaron de mancillar lo poco de democracia
que le quedaba al gobierno Uribe. No olvidemos que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, adscrito directamente a la Presidencia de la República en ese entonces, realizó durante ese gobierno interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema y líderes de oposición. Entre ellos, nuestro actual presidente de la República también fue víctima de esas interceptaciones ilegales, así como periodistas incómodos para la causa autoritaria de ese gobierno. Ese nombre busca entonces el Centro Democrático, como muchas de las estrategias de marketing político del Centro Democrático, engañar. Y engañar a la población además de la forma más ruin, mediante la generación de miedo y de violencia, sembrando el caldo de cultivo necesario para venderse luego como el remedio que ellos mismos fabrican, en cabeza de un Mesías y de sus elegidos, ya se llamen el indolente duque o la hija histérica y violenta que hoy promete querer a los petristas si votan por ella. Fernández en Argentina era, debe ser todavía, de izquierda. Y hizo declaraciones con Netanyahu. Y Netanyahu dijo que había un vínculo personal que une a su familia con la Argentina, es decir, una simpatía cercana y muy estrecha. Macri, el anterior presidente argentino, antes de Fernández, dejó la pobreza en 35.2 y la indigencia en 8, y Fernández la dejó en 40. Y yo me atrevo a decir que gracias al centrismo de Fernández, hoy tenemos a Milei. Pensemos un poco en eso, ¿no? ¿Por qué gana Milei si veníamos de un gobierno de izquierda? Pero ganó Milei, el outsider. Boric es un poco menos la cosa aquí. Boric es un hombre que fue de izquierda desde chiquito, movimiento estudiantil, participó en la creación del Frente Amplio, coalición de izquierda, centro izquierda, logró reducir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas, y Ominami, uno de los candidatos de su propio partido, dijo: Boric perdió por frívolo y cobarde. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre votar por un Fernández y un Boric? Si votamos por Fernández y terminamos en la misma. Votar por la izquierda es igualito que votar por la derecha. Votamos por Boric, tampoco mejoró nada. Entonces, mejor votemos por un loco, por un outsider, por un neonazi, Katz, o por un Milei. Y Pedro Sánchez, el izquierdista de nuevo tipo, la sacó del estadio. Hace esta reunión en Barcelona, donde estuvo la izquierda mundial. La izquierda mundial. Se reunió todo el mundo a la invitación de Pedro Sánchez, del PSOE, que yo digo: cuidado, cuidado. Y Lula de Silva, el brasileño, dijo: oiga, no podemos estar eligiéndonos con un programa y no cumpliendo lo que prometimos al pueblo. Que siento que Colombia, le queda claro a Colombia que se cumplió lo posible y que no nos dejaron cumplir lo que quisiéramos haber cumplido. Y dijo: esta es la cuarta vez que nos reunimos en la gran reunión de izquierda de progresismo y no pasa nada. Y dijo: espero que en la reunión de México, que es el año entrante, del progresismo mundial, hayamos algo concreto, hayamos hecho algo concreto. El proyecto Júpiter, que reveló hace poco la revista Raya, tenía entre sus piezas de comunicación ya publicadas y circulando en redes una imagen mostrando al candidato Iván Cepeda de un lado y del otro lado a Abelardo de la Espriella, con un sugestivo mensaje en el medio: si alguno de los extremos gana,
todos perdemos. Es decir, que están tratando de vender a Paloma de centro y a Abelardo de la izquierda, pero el más en el extremo derecho, pero el que más extremo quieren vender pues es obviamente a Iván Cepeda. Este engaño semántico de un supuesto centro no ocurre en el vacío. Requiere de un megáfono que lo replique sin cuestionar. Es ahí donde los medios de comunicación corporativos juegan un papel fundamental. Al adoptar las etiquetas que el poder se autoasigna, el periodismo colombiano suele caer en la trampa de la simetría impuesta. Es decir, presentan como extremos equiparables a quienes buscan transformar las estructuras sociales por vías democráticas, por un lado, y a quienes han desangrado al país dentro y fuera de las instituciones por el otro. Entonces la estrategia es ponerlos como en la misma balanza, sin cuestionamiento. Para el titular de prensa es más estratégico hablar de una pelea de extremos que nombrar la asimetría moral entre la transformación económica, política y social por vías democráticas y el crimen y el autoritarismo de Estado que hemos vivido en otras épocas. Los medios usan palabras como polarización para silenciar el debate necesario. La trampa es que si el progresismo anuncia que el sistema de salud debe cambiar, lo llaman radical. Pero si del otro lado proponen fumigar campesinos con glifosato, lo describen como mano dura y como un mal necesario, mínimo y colateral, así traiga destrucción social y ambiental. ¿Qué decir de otro partido? Cambio Radical, uno de los más ajenos al cambio social y más cercanos a la corrupción. O el partido de la U, hoy tan ambiguo como su nombre mismo, creado en 2005 como el Partido Social de Unidad Nacional o Unidad de la Gente, para apoyar la reelección de Uribe, convirtiendo la inicial del apellido de su líder en la marca política principal del partido. Hasta el pacto histórico sufrió los mismos conflictos semánticos con respecto a la realidad. Al surgir como alternativa de propuesta, también de acuerdo nacional en su momento, solo ha logrado alcanzar la unión en la práctica de los sectores realmente progresistas, incluidas algunas voces disidentes de los partidos liberal, conservador y la U, estos últimos a menudo en busca de cuotas burocráticas. A las mayorías del partido conservador, tan adepto a esas cuotas, no le preocupa mucho apoyar candidaturas como la de Paloma Valencia, así eso les haga tragarse los sapos de la presencia de Oviedo en la campaña, que supone la aceptación social de otras formas de familia y sexualidad diferentes a las que fundamentan sus principios. Porque la estrategia, tal y como se buscó manipular con el proyecto Júpiter, es mostrar esa campaña como una campaña de centro. En cuanto a los que votan en blanco y los indecisos, y ya con eso termino, las últimas encuestas los ubican en alrededor entre el 10 y el 13%. Dentro de los indecisos, muchos dicen estar allí a no sentirse representados por ninguno de los partidos tradicionales. Si bien en el siglo XXI ningún presidente se ha hecho elegir a nombre directo de un partido tradicional a los que gobernaron en el siglo XX. Pero bajo ese argumento, muchos indecisos prefieren decantarse al final por figuras outsider, como lo fue el ingeniero Hernández en 2022, y como se han querido mostrar de la Espriella, también busca esa imagen de outsider, e incluso Oviedo en estas elecciones, de la Espriella como espejo de Bukele o Milei, Oviedo como un tecnócrata que viene del gobierno de Duque. Me gustaría a mí personalmente que nos explicara qué papel está jugando Claudia Sheinbaum frente a Ecuador, frente a Perú, frente a la Argentina, porque en este momentico a Ecuador no le da petróleo, no le da más, al Perú estamos igual y no he entendido muy bien qué posición tiene con la Argentina. Yo me imagino que el hecho de que Milei esté ahí y México con estos problemas que tiene con Ecuador, con Perú, prefiere posponer eso un poco, ¿no?
me imagino, fortalecer la alianza Lula, Petro, Claudia, es fundamental en este momento, fundamental. Es en Barcelona el asunto, no. Latinoamérica, lograr esa alianza, fortalecerla. Claudia lo tiene muy claro. Las actitudes de defensa a Cuba, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, magníficas. Los problemas internos que tiene Claudia son parecidos a los que tiene Petro, Sí, pero la derecha. tiene 70 y pico % del pueblo mexicano a su favor. Debe recordar que Juan Manuel Santos es el culpable. La tercera guerra. Este libro es famoso, de Juan Manuel Santos, para un mundo en crisis, un mensaje optimista. Si ustedes leen este libro, Juan Manuel dice: ahora todos somos de centro. Juan Manuel Santos, ahora todos somos de centro. El primer ministro Tony Blair ha sido un gran amigo de Colombia y un gran amigo mío, dice Juanma. No, Juanma. Y Tony dice: las conversaciones que hemos tenido, veo que las ideas de la tercera vida, el centro, muy progresistas, han sido muy importantes en la agenda del gobierno del presidente Santos. Personalmente pienso que esa combinación de la justicia social y el progreso económico es el futuro. Tony Blair dice: Juan Manuel, está la que es. Esa es la jugada mundial. No en Inglaterra, no solo en Francia, ni en España, ¿no? El centro debe ganar por todas partes. ¿Y por qué se lo inventó Guinness? Se lo inventó la tercera vía para trancar la izquierda. Pero al final, y esto es tal vez lo más importante en esta etapa de campaña para reflexionar, es que la política también es un juego de espejos. Candidatos como lo llaman el matagatos, no venden soluciones, sino una imagen de éxito y autoridad que muchos votantes consideran debe ser el modelo de gobernar. Alguien autoritario, un poco como se presenta él. Esos candidatos se visten de seda porque saben que el electorado prefiere votar por un ideal, esa parte del electorado, y alguien que prometa soluciones tajantes e inmediatas, incluso si son violentas. Aunque esa representación sea apenas un espejismo que los deje al final de cuentas en el mismo lugar en donde estaban, y como ha pasado en la Argentina de Milei, los deje en una situación económica y social todavía peor de la que tenían antes de votar. Desde el punto de vista de la comunicación no verbal, el mostrarse investido de una banda presidencial, como lo suele hacer de la Espriella, es una astucia para demostrar que asume desde ahora un porte de estadista, algo que simbólicamente tiene un peso entre el imaginario de una parte de la población que votan incluso a dedo, y es una realidad, votan a dedo por las formas, muchas veces sin leer a fondo los programas de gobierno. Así las cosas, tal vez la solución a nuestros males no esté tanto en las narrativas de autodenominaciones de marketing político como en la coherencia con la verdad. Por eso, un candidato como Iván Cepeda, acostumbrado a llamar las cosas por su nombre, a actuar con transparencia y a argumentar sobre la base de hechos verificables, incomoda tanto a una sociedad acostumbrada a la mentira, a la hipocresía, a la conveniencia de las formas, a la facilidad para asimilar información ya armada, aunque cada vez la población sea más crítica e informada, y en eso sí vemos que hay un cambio también, gracias a las redes sociales. La gente tiene otras fuentes de información diferente a los noticieros, y esto ha ampliado también pues el espectro de opiniones, de visiones y de información. De todas maneras, pues somos, lo queramos o no, consumidores cotidianos de verdades a medias, esas que medios como La Silla Vacía intentan legitimar bajo el disfraz de un periodismo aséptico.
mientras acompañan bajo la mesa estrategias de desinformación para inyectar miedo entre los colombianos. Iván Cepeda incomoda porque el poder de la verdad en un país conservador que prefiere las etiquetas que la realidad es en verdad una nueva forma de concebir la política que no conocíamos generaciones más recientes. Tal vez la conocieron otras en tiempos de Gaetano, incluso de Galán y otros tantos inmolados precisamente por decir la verdad. No conocíamos tampoco a un presidente electo que hablara con franqueza, incluso para autocriticarse y a pesar de las contradicciones propias de la condición humana, desnudara su propio gobierno desde las entrañas y fuera el primero en señalar los grandes disfuncionamientos o hechos flagrantes de corrupción sistémica en su administración. Esa forma de llamar las cosas por su nombre y hacer que la realidad coincida con las palabras y viceversa es tal vez el mayor cambio o el inicio más profundo de cambio que podamos concebir como sociedad. Gracias. Muy interesante. Pero el colegio de alguna manera un analista teso, pero era casi... Yo tenía como una pregunta para los profes frente a la relevancia como de las cifras que tú mostrabas de izquierda o derecha referente al caso del M-19, pues digamos en Colombia, porque cuando uno como que ve los archivos del M-19 inicialmente no se posiciona como de izquierda, sino como nacionalista, como demócrata, como revolucionario o bolivariano, ¿no? O sea, es como una fuerza que tiene, antes de ser de izquierda, como pongámosle esa etiqueta de izquierda, otras categorías que resaltan mal, ¿no? Y que el mismo M-19 dice como que posicionarnos de esta forma hace que estemos en el centro de las contradicciones del país. Como citando un poquito que creo que era Jaime Bateman, no sé qué, él decía, estamos entre la oligarquía y el pueblo, ¿no? Entonces como que ahí estratégicamente yo siento que el M-19, digamos que logra navegar en la complejidad y en la contradicción del país, ¿sí? Posicionando como otras categorías y que también entender un poco, digamos que la clase social lo liga a uno a una fuerza política, pues digamos que es un poquito, a veces uno diría, sí, digamos lo que tú señalabas de Gramsci, como, claro, nos está marcando de pronto de dónde nacemos, pero ahorita como que uno empieza a ver algunas investigaciones, creo que era un profe de Brasil, que sacaba como unos documentos titulados El pobre de derecha, ¿no? Y las personas, digamos, con unas vulneraciones económicas son el producto mejor fabricado del neoliberalismo y que le sirve al neoliberalismo. Entonces a veces como que esas líneas lógicas se nos caen, ¿no? Y ya como recopilando toda la información que he escuchado, siendo joven, estudiando administración pública en una universidad pública, mi círculo social obviamente es muy progresista, muy empático, y creo que esos son los valores que más se necesitan en estos momentos. Yo tengo una ansiedad constante porque esta juventud nació estresada por las elecciones, por lo que pasa alrededor, por lo que pasa en otros países, sobre el robo que nos pasó en el 2018, que no nos vuelva a pasar, porque creo que hemos avanzado hartísimo en todos los entornos, en todas las culturas, en todos los derechos. Ha sido una reivindicación del Estado con su pueblo, o sea que se sintió que el pueblo tenía un poquito más de estabilidad en todos aspectos, en político, económico, social, cultural. Este ha sido un gobierno que ha marcado una diferencia muy grande en todas las poblaciones, y pues es un poco curioso porque haciendo papeleo, pedagogía política, también hay jóvenes que rechazan por miedo
y por evadir el tema. O sea, nos centramos siempre en el tema del celular o en lo que estamos viviendo. Yo soy diseñadora de modas, yo soy comunicadora social, yo soy psicóloga y me siento apolítica por el miedo que me he visto a lo largo de la historia colombiana, cómo la política ha matado a jóvenes, ha matado a mis familiares o ha matado a alguien cercano. Entonces yo quiero ser apolítico y no me importa si es izquierda, si es derecha, si es para el bien de usted o para el del otro, o si es para mi propio bien. Yo no quiero decidir, yo prefiero no ir a votar. Una frase que recalco mucho, que en estas épocas, hace 5 años, estábamos en paro nacional, es que uno ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica. Y lo cual me parece curioso porque hay muchos jóvenes que quieren dar el paso, pero por ese mismo miedo de que nos pase lo mismo, pues no nos vinculamos mucho al tema. Pero siento que cada uno de nosotros que estamos acá, en todos los entornos, en todos los círculos sociales, al menos con una pregunta, al menos con... Y escuchaste, ¿sabes alguna propuesta? ¿Te interesa que yo te explique algo que no tengas claro? O sea, no es por el bien individual, sino que aquí somos pares, aquí somos colectivos. Y eso es lo que de verdad debería importarnos como mundo, como humanidad. O sea, establecer que estas diferencias políticas no nos pueden condenar a destrozar derechos humanos, a destrozar la vida entera, tanto de nosotros como seres, como la naturaleza y el medio ambiente, y como las culturas y religiones distintas. No podemos encadenarlos en que nosotros somos de izquierda y el otro de derecha piensa diferente, sino ven, hablemos, tratemos de comunicarnos, tratemos de llegar no a un centro, que es lo que estamos diciendo, sino a la lógica de vivir con dignidad. Y ya. Qué bien. Gracias. Hay